que el tiempo se para ya joven. Eh, ya jóvenes, buenas noches. Nos toca una clase más de historia, ¿verdad? O ciencias sociales para algunos. Para hoy día tenemos un tema nuevo que tiene que ver con esto de la democracia, ¿verdad? Como recordar un poquito que después de todo este siglo, ¿verdad? De muchas guerras y muchos dime y diretes, eh, se establece o se instala, ¿verdad? En la sociedad occidental, probablemente tal, Occidente, estamos hablando de América, y gran parte de Europa, una forma de gobernar. Y, eh, y esa forma de gobernar tiene que ver con el sistema democrático, ¿verdad? Y eso requiere de algunas cosas que debemos entender o se tienen que entender para instalarse en alguna sociedad. Por lo tanto, la idea de hoy día es ver más o menos, eh, primero hacer la diferencia entre qué consideramos de ciudadano. Vamos a hablar un poquito de los derechos y deberes y vamos a ver cuáles son los pilares fundamentales de esta nueva forma de gobernar que se instala ya después de la Guerra Fría, prácticamente, ¿verdad? Y se instala en gran parte del mundo. Son muy poquitos los países que ya no tienen esta forma de gobernar, ¿ya? De eso vamos a estar hablando hoy día y voy a compartir con ustedes lo de hoy día para que podamos ir viéndolo, ¿verdad? Y la idea de esto que también puedan ser parte, ¿verdad? En los comentarios que pueden haber, la experiencia que nos pueden ayudar aquí, que es muy importante, porque lo que vamos a hablar no es ajeno a nadie, ¿ya? Es como una forma de reflexionar. Recuerda que hemos visto cómo es desde el siglo XVII más o menos, XVIII, XIX, cómo ha ido desde cuando se instala la punta de fierro en los arados hasta nuestros días. Hay muchas cosas que han pasado y guerras, ¿verdad? Imperialismo, después la Guerra Fría, hasta que se instala algo propio que ha durado un poquito más, al parecer. ¿Ya? Por lo tanto, eh, la parte inicial, ¿verdad? Los encargados en general, está la tía Tania, la señorita Tania y yo. ¿Y qué vamos a tener? Este es un nuevo tema que se va a instalar por lo menos unas 5 clases, más o menos, 4 clases. Y tiene que ver con esto de vincular los fundamentos éticos de los derechos humanos con el sistema democrático. Eso es. ¿Cómo se relacionan estos dos? El mundo de los derechos humanos y el sistema democrático, este sistema que se instala como una nueva forma de gobernar o de relacionarnos entre las personas, ¿ya? Y cómo estos mismos sistemas de alguna forma se instalan, pero también se obligan a que deben garantizar los derechos humanos. Eh, los derechos humanos se empiezan a establecer a partir de los años 60 con algunas organizaciones y prácticamente resultado de la Segunda Guerra Mundial, eh, ya se empieza a hablar de los derechos humanos eh, y ya se clarifica bien terminando la Guerra Fría. Entonces pasó mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Para que actualmente nosotros tengamos un listado, por así decirlo, de los derechos que se han establecido como derechos humanos, ¿ya? Y para hoy día principalmente, ¿verdad? Conocer qué es ser ciudadano, la diferencia entre deberes y derechos. Ser ciudadano tiene mucho que ver con los deberes y derechos, ¿ya? Pero también ser ciudadano tiene que ver con esta nueva forma de gobernar también, ¿ya? Eh, lo primero, ¿qué se entiende por ciudadanía? ¿Alguna idea ustedes?
¿Qué entienden ustedes? Ah, mire, él es ciudadano norteamericano. No, él es ciudadano boliviano. Él es ciudadano chileno. La Aquí le hacemos Las, per- nacionalidad, las, pers- ya nacionalidad, dice por aquí. Ya, pero las nacionalidad personas, viene de nación, que nació en una nación X. las personas, Ya, una persona, ya, si estamos hablando en definitiva, tiene que ver con las personas, porque eh, de hecho a los objetos no se les da nacionalidad. Viene de procedencia, hecho en China. Pero cuando nosotros nos encontramos con un ciudadano chino, Puta que está cuando, abajo este teléfono. cuando usamos la palabra ciudadano, le cargamos algo. No es tan simple. Algo tiene esa persona que es ciudadana que no tiene un extranjero, por ejemplo. ¿Hay algún extranjero aquí presente? No hay ningún extranjero. Bien, pero algo tenemos los ciudadanos chilenos que los extranjeros no tienen. Hay alguna diferencia, porque si hablamos peruano, ya vamos a suponer los peruanos, los ciudadanos peruanos en Chile no tienen los mismos derechos y deberes, pero sí el chileno. Por lo tanto, el ser ciudadano independiente, si es en China, Perú, Brasil, donde sea, el ser ciudadano de algún país, ¿cierto? Va a ser una condición. Y esta condición, ¿qué hace? Reconoce que esta persona tiene derechos políticos y sociales, ¿ya? Y que puede, de alguna forma, decidir dentro de esa sociedad. ¿Cómo sería esa decisión? Ir a votar, ¿verdad? ¿Por qué algunos extranjeros no pueden ir a votar? Porque no están considerados como ciudadanos. ¿Ah? Perdió la ciudadanía, dice. No podría ir a votar. ¿Ah? Nosotros, por haber nacido en Chile, somos ciudadanos chilenos y tenemos estos, por así decirlo, tres condiciones que son, que no los podemos sacar de nosotros. Son como nuestros derechos, ¿verdad? Derecho político, después vamos a ver a qué se refiere este derecho político, ¿verdad? Derecho social y derecho a intervenir en la política interna de nosotros. Nuestra intervención no es que yo vaya y llegue a la moneda, sino es el, el poder que tengo yo de decidir eh, a quién quiero darle mi voto o quién quiero que me represente. Ya, ese es un poder de decisión también. Ese es un derecho que tienen todos los ciudadanos chilenos. Y así en otros países, lo mismo. Eh, También, hablando de derechos, ¿verdad? También hay un conjunto o es una serie de deberes en la cual nosotros nos obligamos. Si cada derecho tiene un deber asociado. Por lo tanto, el ser ciudadano no solamente me da derechos, sino también me impone algunos deberes por solamente ser ciudadano. Si yo tengo derechos, obligatoriamente tengo derechos, obligatoriamente tengo deberes. No son separados. No es que yo tenga solamente derechos, no es que yo tenga solamente deberes. Por lo tanto, existe una relación entre estas dos cosas, ¿verdad? Eh, eh, por lo tanto, ser ciudadano es una condición en donde se me adjudican ciertos derechos y deberes con el resto de los demás. Algunas características, vamos a ver, ahí vamos a ver, perdón, se me fue, ahí está. Dos, ¿qué significarán estas dos cosas que nosotros hablamos mucho? ¿Alguien puede
¿Pueden observar las flechitas? ¿Qué significarán las flechas? A ver. ¿Alguien puede comentar algo? Las flechitas. Es como lo que dijo usted, pues, profesor, los deberes es que uno tiene deber de ir a votar. Ya. Es como la más importante como para opinar, porque si uno no vota no puede opinar. Claro, bueno, eso es una frase en realidad, porque yo aunque no vote igual opino, y eso es una frase. Pero ella, es verdad, dice, el que no vota no tiene derecho a opinar, pero ahí se hace alusión a que derecho a la persona. yo tengo, claro. Derecho como ciudadano. Claro, porque tengo una obligación de por medio cuando se dice esa frase. El que no vota no tiene derecho a opinar, pero porque existe una obligación de alguna forma a que tengo que votar. Porque mi obligación al país es ir, ¿verdad? ¿Cierto? Pero fíjense acá, dice derechos y deberes. Las flechitas van en distintas direcciones. ¿Qué significará eso en la práctica? ¿Qué significará eso? Derechos son para mí. Yo tengo los derechos. ¿Y los deberes? ¿Qué pasará con los deberes? Los deberes son para todos. Son para todos. Yo tengo que actuar desde mí. Los deberes actúan desde mí. Y los derechos desde afuera hacia mí. Por lo tanto, entender que yo tengo derecho a los derechos, que es medio redundante, pero yo tengo derechos que vienen hacia mí, pero mis obligaciones tienen que nacer de mí. La obligación no es del Estado, es del Estado conmigo, pero desde mí hacia el Estado también existe una obligación, porque el Estado no es el gobierno de turno. ¿Ah? Es el otro, ¿verdad? Los deberes van desde mí hacia el resto de los demás. ¿Ya? Para entender un poquito, recordar que los derechos tienen asociado un deber. ¿Ya? No es solamente derechos. Dicho eso, estos derechos, ¿verdad? Están insertos de un sistema. Y aquí, cuando yo hablo de ser ciudadano, el sistema democrático establece la ciudadanía. Por lo tanto, si yo soy ciudadano, tengo derechos, ¿verdad? Deberes. Esos derechos y deberes también son parte de donde yo me desarrollo, ¿ya? Y es así como el sistema que se instala, ¿verdad? El sistema democrático, en donde se habla de algunos principios básicos como libertad, igualdad, dignidad, ¿verdad? Asume, ¿verdad?, que el ser ciudadano tiene alguna condición especial, ¿ya? Cuando un extranjero se hace ciudadano, tiene los mismos derechos y deberes de una persona que haya nacido en este país. Por lo tanto, no es distinto un señor que vino desde Brasil, se hizo ciudadano y solamente quiere algunas cosas cumplir y otras no. La persona que se hace ciudadano, estoy pensando en los extranjeros, ellos asumen esa condición, pero también se responsabilizan por lo que están asumiendo. ¿Ya? No es... ¿Sí? Que se nacionaliza. Sí, sí, los que obtienen la ciudadanía. Igual tienen derecho como nosotros. Sí, sí.
donde Roxana, Después de 5 años, profe, tienen los extranjeros más o menos ya derecho como cualquier chileno, una cosa claro, así. porque ellos, hay un proceso donde a ellos le exigen cierta cantidad de tiempo, algunas condiciones para decirle, señor, usted tiene ya la ciudadanía, eso significa que usted se rige, estando en Chile, por todas las reglas que el sistema democrático chileno establece. Por lo tanto, usted tiene que cumplir todas las obligaciones que este sistema también pide, ¿verdad? Por lo tanto, de la mano le entregan una condición que tiene que cumplir. Así como va a obtener los beneficios del IFE, también él tendría que ser responsable y si está en cuarentena quedarse en casa, por ejemplo. ¿Ya? Estoy pensando, si recibe uno, el otro tendría que hacerlo. Porque actualmente nos piden quedarnos en casa, pero no nos dan el IFE, ¿verdad? Entonces, es complejo esa parte. ¿Qué se entiende por democracia? ¿Qué entienden ustedes o hay alguien que tiene alguna idea qué es democracia? ¿Hay alguno? Porque se habla de la democracia, que yo tengo derecho a hacer esto porque estamos en democracia, no, o sea, Igualdad, que dicen algunos. igualdad, pero ¿qué significa ser igual? Igual, Respetar las distintas opiniones. ya, tiene que ver con, Expresarse, profesor, expresarse libremente. ya hay otro concepto que vamos a ver, es un pilar. La libertad en la democracia es un pilar súper importante, ¿verdad? Libertad, ahí lo vamos a estar analizando un poquito. Entonces, efectivamente, La democracia es como una palabra amplia. sí, que acepta muchas cosas, ¿verdad? Hay que ser tolerante, hay que aceptar al otro, hay que respetar al otro, hay que dejar que el otro también opine, el otro también tiene derecho a lo que yo recibo. Entonces, encierra muchas cosas, ¿verdad? Él es el vivir correctamente con el vecino, ¿verdad? Ser tolerante, en este caso tolerante, ¿verdad? Con los que creen distinto. Por lo tanto, cuando yo digo que yo vivo en democracia, porque igual, ¿verdad? Es un estilo de hacer política, sistema democrático. Es, Es es una llegar a forma un de... punto, es llegar a un punto medio con respecto a las distintas opiniones que tenemos todos. Ya, tomar acuerdos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando este sistema se instala, lo primero que se instala es tener claro, ¿verdad? ¿Qué vamos a considerar nosotros como democracia? ¿Y cuáles van a ser los pilares nosotros fundamentales que van como a levantar este proyecto? ¿Ya? Es así, es una forma de gobierno. Y eso lo tenemos más que claro, ¿verdad? Pero también ir con lo demás. El que yo acepte el otro, el que yo respete al otro porque es distinto, porque el que yo escuche al otro porque el otro algo tiene que decir, aunque sea distinto a lo que yo creo o piense. Esa es democracia. El respetar al otro por cómo se viste, por ejemplo. Eso es Condición, democracia. ¿Ah? condiciones, uno. Por lo tanto, no es solamente que nos gobierne y todos tengamos de todo, no. Nuestra responsabilidad también es ser tolerante, es ser respetuoso con el otro, Así ¿verdad? como exigimos, también tenemos que tener. Eh, claro, por lo Deberes. tanto, y ahí nos damos cuenta bien, por lo tanto, ahí nos damos cuenta que los derechos siempre conllevan un deber, siempre, no es el derecho solito, ¿ya? Y aquí lo que habíamos estado diciendo, ¿verdad? Si se instala esta forma de gobierno, tiene que haber algo que lo sostenga, algunos principios, algunas reglas, ¿verdad? Que realmente se puedan cumplir y que refleje que nosotros estamos en un sistema democrático, ¿ya? Y estas reglas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Van a sostener esta forma de gobierno. Si bien es cierto, uno dice, pero no se cumplen.
Pero independientemente de esto, cuando se origina, ¿verdad?, la propuesta de esta forma de gobernar, se entiende de que para que un sistema democrático funcione como sistema democrático, debe hacer valer las bases, principios, reglas, ¿verdad? Si esto no sucede, la democracia se tambalea. Se empieza como posiblemente a decaerse, se ve feo, hay más problemas, se siente que es injusto, ¿verdad? Por lo tanto, todo aquel que vive bajo esta forma de gobierno, todos debiesen pensar que estos pilares es los que debiesen como mandar en nuestra vida, ¿ya? Que es una cosa súper difícil de llevar, porque a veces no somos tolerantes, a veces nos respetamos, a veces creemos que nuestras ideas son más importantes que las del otro. Entonces, es súper difícil, pero cuando se crea el sistema, se entiende que eso iba a ser posible, ¿ya? ¿Cuáles serían estos? Bien, dentro de este sistema democrático no es al azar, no es que esté así, allá, elijamos aquí, allá no. Tiene que tener ciertas reglas para que se configure, ¿verdad?, el sistema, este sistema de gobernar. Primero tiene que haber un Estado de por medio. Y el Estado tiene que ver con la parte política, ¿verdad? Las relaciones con los otros, cómo van a ser las reglas, quiénes van a cumplir las reglas, quiénes están inscritos en estas reglas. Ya, el Estado de Chile, por ejemplo, ¿verdad? Todo aquel que nace, ¿verdad?, tiene límites. No es hasta donde llega el mapa arriba, tiene límites, ¿verdad? El Estado de Chile, hay ciertas condiciones de los que nacen acá. En el Estado de Chile tiene un gobierno, tiene una persona que dirige el Estado, que es, en este caso, presidencialista, ¿verdad? Se eligen presidentes acá en el Estado de Chile. Entonces, tiene que haber algo, ¿verdad? No es el gobierno de turno, porque si el gobierno cambia, sigue siendo el Estado de Chile. Entonces, el Estado está más allá del gobierno o del presidente que lo maneja cada 4 años, ¿ya? Este Estado lo que tiene que intentar hacer es preservar el bien común. Esta es la gran función del Estado. ¿El país crezca, profesor? Claro, que el país crezca, ¿verdad? Pero el bien común, o sea, el Estado se debe a los integrantes que componen el Estado, en este caso somos nosotros. ¿Ah? Estamos hablando de Chile, para no ir. Él pelea, trabaja, organiza, hace leyes, ¿para qué? Para el bien común. Esa es la gran razón del Estado, el bien común. Pero este Estado tiene que ayudarse de cosas, ¿verdad? Este Estado está en un espacio físico, los límites de Chile, ¿verdad?, con gente que nace aquí, y esta gente tiene características propias, por así decirlo. Nación, la diferencia entre Estado y nación tiene que ver con que nación son características propias de las personas que viven aquí en Chile. Porque le preguntan, ¿qué nacionalidad eres tú? ¿Cierto? No, soy chileno. No, chilena, porque habla de nacionalidad, es chilena. Por lo tanto, ustedes hacen, no sé, pues celebra el 18 de septiembre. Ya, esa característica es propia nuestra. Ustedes juegan el trompo. Ya, es propia nuestra. Por lo tanto, nación tiene que ver con las características del pueblo que vive en Chile. ¿Ya? Para el 21 de mayo celebran el combate naval de Iquique. Eso es propio de acá. Ya estamos hablando por eso se habla de los nacionalistas, ¿verdad? Los nacionalistas son aquellos que creen que
solamente lo bueno es lo que está dentro de su pueblo, ¿ya? Porque las culturas son buenas, creen que son las mejores, por lo tanto, de ahí nace el nacionalismo. Son como muy, Era Donald Trump en Estados Unidos, nacionalista. por ejemplo, los mexicanos son muy nacionalistas. México es para los mexicanos. Entonces, todas las costumbres mexicanas, no hay nada mejor que lo de México en México. Una cosa así, ¿verdad? Entonces, nación tiene que ver con las costumbres, ¿verdad? Con las cosas que hacemos común nosotros como chilenos. Y el Estado tiene que ver con esta organización, ¿verdad? Que vela por el bien común de todas las personas que están adentro, independiente de su creencia política, de su creencia religiosa, si es de alguna etnia, independiente de eso. Tiene que velar por cada uno de los integrantes de este pueblo. Tenemos el territorio, ¿verdad? El Estado no puede estar en el aire, tiene que tener unos límites, ¿ya? El Estado tiene un poder central. Y este poder central está dado por el esquema que tiene nuestro poder. El presidente, hay 3 poderes en nuestro Estado. Legislativo, ¿cuál es el otro? ¿Alguien lo sabe? 3 poderes, 3 funciones. El primero es, ahí, por otro lado. Primero es legislativo. ¿Quiénes son los legisladores en esto? ¿Quiénes están en este grupo legislativo? ¿Verdad? Están los senados donde se hacen las Diputados, leyes. senadores, Claro, donde se hacen las leyes, ¿verdad? En el Congreso legislativo. Ellos son los encargados de ver cuál ley es mejor, y ustedes lo han visto, muchos diputados y senadores circulando por la televisión, ¿verdad? Diciendo que se han hecho cosas, que no se han hecho cosas. En realidad, ellos son los encargados de hacer nuestras leyes. Pero también existe otra parte del Estado, que es el Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial en un Estado? Pensar que el Estado, Justicia. la justicia, aplica las reglas, hace ¿verdad? cumplir las leyes. Las leyes. Por lo tanto, el Poder Legislativo dice, ya, hoy día van a entrar, el toque es a la 1 de la tarde. Entonces, el Poder Judicial dice, bien, tengo carabineros, tengo PDI, ya, todos vamos a controlar que a la 1 todo el mundo esté en la casa. Y tenemos otro poder, que es el poder ejecutivo, ¿verdad? Y aquí está el presidente, ¿verdad? Si bien es cierto, él es el si bien es cierto, entre los 3 son independientes en Chile, el presidente tiene algunas facultades que está sobre estos poderes, ¿verdad? Él puede nombrar a alguien del Poder Judicial, puede nombrar, por ejemplo, al del Estado. El presidente puede nombrar el presidente del Banco de Estado. El que ejecuta. Claro, ejecuta, pero no tiene todo el poder para ejecutar. Él es encargado de como de administrar todo este cuento. Tiene algunas facultades, porque la ley se lo permite, para hacer o tomar una decisión, ¿verdad? Cuando no hay otra salida, ¿ya? Pero Chile, la forma en que se establece en Chile hay un presidente y hay 3 poderes. 3 poderes. Uno que hace las reglas, otro que aplica las reglas y uno que organiza todo esto, ¿ya? Pero la función más importante del Estado de Chile es velar por el bien común de todos los chilenos, ¿ya? O de todos sus ciudadanos, ¿verdad? Del Estado de Chile. Si son ciudadanos, se involucran, ¿verdad? Algunos deberes y derechos, por ejemplo. Por lo tanto, no es tan simple cuando yo hago, oye, pero tú eres ciudadano, ¿qué te molesta? El problema, ser ciudadano, significa que yo voy a tener obligaciones y qué bueno que tengo algunos derechos, ¿verdad? La democracia, nosotros habíamos hablado, alguien habló de libertad por ahí,
va a estar como instalada las bases de este sistema en tres grandes pilares. Tres grandes pilares. Uno de los pilares es la dignidad. La dignidad, dice, hasta que la dignidad se haga presente, dicen, ¿verdad? En todas estas protestas. El otro, de ahí vamos a hablar un poquito. El otro pilar, que es fundamental, es la libertad. O sea, sin democracia, sin libertad no hay democracia, sin dignidad no hay democracia. Y el otro pilar fundamental es la igualdad. Que pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Se parecen? Sí, se parecen. ¿Tienen relación? Sí, tienen relación entre ellos. Pero si estos pilares empiezan a flaquear, se los empieza a carcomer el odio, es muy probable que la democracia empiece a tambalear, empieza a quebrarse este sistema de gobierno. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más esto. Aquí ustedes van a ver, dice, todas las personas independientes, su característica particular, deben ser reconocidas y valoradas. Aquí, ¿a cuál de los tres pilares que estaban antes está relacionada esta explicación? ¿A cuál de las tres esta explicación? Tenemos tres explicaciones. Tenemos dignidad, libertad y igualdad. Igualdad. Vamos a ver, dice, todas las personas independientes de sus características particulares deben ser reconocidas y valoradas. La otra dice, todas y todos podemos elegir, tomar decisiones sobre nuestra vida personal y colectiva de manera autónoma. ¿A qué se parece eso? Eso sería igualdad, profe. Libertad. Libertad. Esta Libertad. libertad, ¿verdad? Cuando dicen tomar decisiones, cuando yo tomo una decisión porque soy libre y autónomo de hacerla. Y además, acá decía libertad. ¿Ya? Entonces ya nos queda esta. Todas las personas independientes de sus características particulares deben ser reconocidas. Y acá la última, dignidad, perfecto. Entonces, cuando hay dignidad, debe suceder esto, ¿verdad? Y nosotros podemos estar o no de acuerdo, y que se cumple o no se cumple, pero cuando hay dignidad, yo debo ser considerado. Cuando hay igualdad, igualdad tiene que ver con la aceptación. ¿Cuándo hay igualdad? Cuando a mí me tratan igual que al otro. ¿Ya? Cuando si al B le dan 100 y yo soy del A, me tienen que dar 100. Por lo tanto, la igualdad tiene que ver con merecer lo mismo, en la misma cantidad, en la misma proporción, independiente de quién sea yo. ¿Ya? Independiente si soy hombre, mujer, negro, blanco, católico, evangélico, o pertenezca a alguna etnia. Debo tener lo mismo, me deben considerar para lo mismo, o tener en la misma proporción el beneficio, y por lo tanto yo debiese retribuir con la misma proporción mi deber. Por lo tanto, tres pilares fundamentales, ¿verdad? Tenemos dignidad, libertad y, ¿cuál es la otra? Igualdad.